El rezago educativo en Baja California no es nuevo, es un tema que va mucho más allá de una administración de gobierno, pero algo importante es, si no medimos, si no ponemos en la mesa las condiciones en las que nos encontramos, pues difícilmente podemos tener una visión hacia dónde vamos. Una de las cosas que preocupa de este gobierno y de otros gobiernos es siempre hay un argumento triunfalista con lo que se está haciendo. No descartamos los trabajos, ni la buena voluntad, ni la buena disposición de algunos secretarios, que ahorita voy a hacer las acotaciones, y de las buenas intenciones, pero tiene que ser, son dos cosas distintas. Una cosa es tener la empresa en orden y otra cosa es que tenga buenas ventas y que venda mucho. En este caso una cosa es tener algún programa más o menos o alguna visión más o menos clara y otra cosa es los resultados que tenemos. Yo creo que tenemos que ser objetivos y aquí de entrada es aclarar que uno de los problemas cuando se choca con los argumentos de los gobiernos es que es triunfalista, ¿no? Es todo, cada acción que hacen apenas la van a implementar, todavía ni siquiera la implementan y se anuncia con un triunfalismo que distorsiona, ¿sí?, el posible resultado, si funcionó, si no funcionó, si hay que mejorarla, te lo distorsiona. Y eso nos empieza a meter en una problemática tal vez de choque mediático. Pero bueno, básicamente, ¿cómo estamos? Estas cifras todas están basadas, y voy a ir mencionando las fuentes. Tenemos que el 74.8% de los alumnos evaluados que terminaron su bachillerato no cuentan con los conocimientos mínimos en matemáticas. Grande preocupación. Hace un momento hablábamos de la pertinencia. Matemáticas es necesario en nuestro estado porque es un estado el que se requiere muchas carreras técnicas en la industria o muchas ingenierías, y desafortunadamente si no tenemos bases en conocimiento de matemáticas pues no lo vamos a lograr. También el 52% de los alumnos evaluados también que terminaron su bachillerato no cuentan con los conocimientos mínimos en lenguaje y comunicación, y esto es para seguir estudiando en niveles superiores. Esto lo dice Planea, que es la evaluación reciente a nivel federal que se hizo. El 41.2% de los jóvenes en edad escolar, de 15 a 17 años, abandonaron la escuela. Eso lo dice el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Me falta una. Otra cifra es el 7% de los alumnos en el primer año de bachillerato alcanzaron el nivel establecido del idioma inglés. Solo el 7% llega al nivel que se establece. No quiere decir que sea el más óptimo el que se establece. Sin embargo, el 57% no entiende nada del idioma. Muy grave esto, viviendo en una región fronteriza, volviendo al tema de la pertinencia, que el 57% no entienda nada del idioma, pues es muy grave. Más de la mitad de los maestros del idioma inglés resultaron en un nivel inferior a lo que se espera de sus alumnos. O sea, los maestros de inglés tienen un nivel inferior de lo que se espera de sus alumnos. O sea que enseñamos inglés en español. Es un problema muy grande. A mitad de cada sexenio o cada gobierno, se hace un ejercicio de evaluación de metas del Plan Estatal de Desarrollo. Le comento porque nos tocó participar en una de las evaluaciones y es bien interesante porque tratamos de en la evaluación revisar qué tanto se alcanzaron las metas y donde no se alcanzaron, por qué no se alcanzaron. Bueno, es una de las cuestionamientos que nosotros le hacemos a la administración porque nos dan esa encomienda de evaluar el plan y entonces nosotros como académicos nos enfrentamos, digamos, a la administración en términos de cuestionar el desempeño. Me llamó la atención ahora que mencionas el tema de la evaluación de la gestión. Entonces creo que eso sería bueno tenerlo ahí en mente. Hablar de evaluación es algo más que revisar datos de un año, sino de todo, por lo menos la mitad de la administración, y luego al final también se hace otro ejercicio, y ese es un buen ejercicio que valdría la pena recuperar, ¿no? Bueno, pues la verdad las cifras que maneja el licenciado Fernández me parece pues preocupante en muchos sentidos, ¿no? Yo me posicionaría en el tema del rezago educativo.
Cada tema, digo, merece un ejercicio de este tipo por sí mismo, pero a mí siempre me ha preocupado mucho el tema del rezago educativo y ligado al tema de la deserción escolar, ¿no? Bueno, en términos de rezago, quizás cada administración o cada año los gobiernos tratan de o hacen su mejor esfuerzo por ir superando estos rezagos, que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de educación para adultos, estudiantes que tienen la edad de estudiar pero que no pueden, y entonces entra el tema de las becas y eso para poder nivelar un poco el piso para que los estudiantes que estén en situaciones desfavorables puedan tener condiciones para poder estudiar, ¿verdad? Esa es la intención de la política pública, ¿no? Pero también está el tema mismo de la digamos, la intención o la motivación del propio estudiante como actor, es decir, por mucho que me pongan becas, que me pongan en las mejores condiciones o las más idóneas para que yo pueda estudiar, hace falta que yo mismo pueda pensar que estudiar es bueno para mí o es algo que yo desearía hacer. Entonces, para eso tiene que ver con el tema del ambiente familiar, ¿no? Entonces, si tenemos un ambiente familiar, digamos, como se conoce, donde hay problemas de desintegración familiar, problemas de desatención de los chicos por parte de la familia, porque los dos papás y mamás tienen que trabajar y prácticamente todo el día el niño ahí solo, jugando con sus hermanos, en fin. No hay un ambiente familiar propicio, ¿no? Bueno, pero si eso lo proyectamos también a nivel social, tenemos toda una serie de indicadores o de información que a un chico que apenas inicia su edad para poder pensar que la educación es una posibilidad de progresar o de mejorar, no encuentra esos datos a nivel de información en los medios, por parte de las políticas públicas, por parte de las instituciones educativas, pues como que se le hace difícil a él por sí mismo entender o encontrar información que le pudiera servir para motivación. Bueno, es el asunto del rezago, ¿no? El rezago. Bueno, el tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es el tema de la deserción escolar. Y me llama la atención porque es un tema que no nos preocupa mucho como sociedad. Tenemos cada año, como dice el licenciado Fernández, se dice que se invierte mucho en educación, pero no tenemos ubicado muy claro que el tema de la deserción es un tema muy fuerte, muy importante. Creo que cerca del 35-40% de los jóvenes de entre 15 y 22 años en ese rango andan fuera de la escuela. Y imagínense, es la edad donde nosotros deberíamos de potenciarlos, de proveerles de la información, de darles las capacidades necesarias para que ellos puedan ingresar a la universidad con posibilidades de ser un buen profesionista una vez que termine la carrera e incursione en el mercado de trabajo, ¿no? Bueno, y es un asunto que a mí me preocupa porque como país no tenemos claro ese estrato de población dentro de las prioridades de las políticas educativas, tanto como prioridad o como visión como país que tiene que insertarse en un proceso de globalización y también en términos de apoyo a los propios estudiantes. En alguna ocasión participé yo en un proyecto para apoyar a los jóvenes a construir lo que sería su proyecto educativo o proyecto de futuro como jóvenes, y encontramos que pues muchos de ellos ni siquiera tenían idea de qué iban a hacer después de salir de la universidad o después de terminar ciertos ciclos escolares, ¿no? Entonces es preocupante esa parte en esos términos. Muy bien, yo coincido plenamente con lo que se ha dicho. Pudiera sintetizar que presentaron un diagnóstico de lo que ocurre. Entonces, a mí me gustaría, de entrada, expresar algunas ideas en cuanto a soluciones, en cuanto a qué es lo que
se podría hacer y que ya está validado en otros países. Yo lo que observo como maestro de grupo, desde el punto de vista pues de la pedagogía, de la didáctica, de que ciertamente las autoridades educativas presentan una postura triunfalista, como bien lo decía el licenciado Fernández, en el sentido de que es una postura autoritaria. O sea, desde el momento que van a presentar un programa, ya lo están imponiendo y ya lo están dando por exitoso. Lo que falta precisamente es un enfoque sencillo o una idea de sencillez y de humildad, es decir, vamos a tomar en cuenta a los otros actores, pues. En ese sentido, coincido plenamente. ¿Cuál es la metodología a la que me quiero referir? Por principio de cuentas, un enfoque que tiene que ver con la democracia. O sea, aunque parezca demagógico decirlo, está comprobado que se tiene que tomar en cuenta la opinión, el interés, las decisiones de todos los actores, sobre todo de los estudiantes. Un enfoque autoritario está comprobado que no funciona. Eso es número uno, un enfoque que tenga que ver con la democracia. Para empezar, se requiere entonces crear un ambiente agradable para el alumno, un entorno favorable. Precisamente, el alumno vive un ambiente adverso en todos los sentidos, y más en este tiempo que vivimos desde hace algunos años, un ambiente inclusive de guerra en su contexto social, en su familia. Entonces la escuela tiene que tomar en cuenta esa circunstancia y tiene entonces que atender al alumno como ser humano, o sea, qué es lo que siente, qué es lo que le preocupa, qué es lo que quiere, qué es lo que le motiva, qué es lo que le interesa, en lugar de estar todo el tiempo imponiéndole ideas, imponiéndole responsabilidades, etcétera, obligaciones, pues. En ese sentido, aparte de tomar en cuenta la motivación, partir de la resolución de problemas, también está muy comprobado de que ese es el enfoque, o sea, presentar retos, resolver problemas, en el sentido de desarrollar esas habilidades intelectuales que tienen que ver con la resolución de problemas, no solamente con la memorización, etcétera, ¿no? El otro tema, el otro aspecto a tomar en cuenta es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, generar, favorecer, implementar la colaboración entre los alumnos. Pero regresando a lo que se ha estado haciendo, las autoridades insisten en premiar a los mejores, y todavía lo dicen así, con esas palabras, haciendo una distinción de individuos. Todavía se insiste en entregar diplomas, en entregar trofeos, en designar lugares, primero, segundo, tercer lugar, lo cual se dejó de hacer desde hace decenas de años en otros países. En la práctica se sigue haciendo lo mismo, entonces seguimos teniendo los mismos resultados. En otros países, desde hace tiempo, se dejaron de llevar a cabo esas prácticas. Y estas prácticas anquilosadas y que no generan un resultado positivo, son impulsadas desde las autoridades educativas. Ese es el problema. Entonces necesitamos también autoridades educativas que tengan que ver con el campo de la educación, que tengan que ver con la pedagogía, con la didáctica, con el tema pues que estamos hablando. Porque si desde las autoridades, desde quienes toman las decisiones, están empecinados en una misma enfoque autoritario y anticuado, pues entonces difícilmente se pueden hacer cosas diferentes acá en el salón de clases, que desde luego que hay esfuerzos de muchos maestros, pero que se enfrentan entonces también con esa dificultad de chocar con algunas indicaciones, instrucciones de las autoridades. Esa es una realidad. Entonces, por último, es a veces injusto lo que ocurre en la suposición de lo que está pasando cuando se le imputan algunas causas pues a los resultados adversos que tenemos
y si no se estudia a fondo esta situación. Entonces, en concreto es un enfoque que tenga que ver con la democracia, un enfoque colaborativo que sobre todo genere un ambiente agradable para los alumnos y tome en cuenta lo que al alumno lo motiva, es decir, sus gustos, sus intereses. Esa es la propuesta.